Vamos a platicar en estos momentos con el maestro Juan Molinar Orcasitas, quien, como usted sabe, es secretario de Comunicaciones y Transportes. Maestro Molinar Orcasitas, señor secretario, los saludo siempre con gusto. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Oscar Mar. Es un gusto saludarlo también. Gracias, señor secretario. El sector bajo su responsabilidad pues ha sido identificado y designado como un gran disparador de la recuperación económica en México. ¿Cuáles serían, grosso modo, las grandes obras que tiene proyectadas para lograr ese objetivo en el 2010? Tiene razón, don Oscar Mario. Es un sector que tiene que ser un gran detonador de la recuperación en el presente y del aumento de la competitividad de la economía mexicana en el futuro, y lo está haciendo. El presidente Calderón está cumpliendo su compromiso de que este será el sexenio de la infraestructura. De hecho, podríamos decir que prácticamente ya lo está haciendo y cada día lo será más. Si comparamos los montos de inversión que nuestro país ha acumulado durante los primeros 3 años de este sexenio, podemos constatar que a pesar de la crisis mundial que afectó sin duda alguna a México, los niveles de inversión en infraestructura durante la primera mitad del sexenio del presidente Calderón superan ya en 40% todo lo invertido durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, y están a punto de igualar todo lo invertido durante el sexenio completo del presidente Vicente Fox. En unos cuantos meses más habremos ya también superado apenas a la mitad del sexenio, rebasada apenas la mitad del sexenio, los montos de inversión realizados en el sexenio pasado. Y vamos a continuar con eso, con grandes proyectos en carreteras, en ferrocarriles, en puertos, en aeropuertos, en telecomunicaciones, de manera que no solo se genera empleo en el presente y se fortalecen a las empresas mexicanas de esas áreas, sino que además se crean las condiciones para tener una economía más competitiva en el futuro. Señor secretario, ¿cuál ha sido entonces el papel de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para mitigar los efectos de la crisis y qué medidas ha instrumentado? Bueno, hay que tener un ejercicio del gasto transparente y oportuno, es decir, que no dejemos de ejercer aquellos recursos que están destinados para propósitos de desarrollo. En esto han trabajado juntos pues el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados, ya han asignado para este año 2010 cifras récord, un presupuesto de 80,000 millones de pesos. Y hay que decir en ese sentido que el presupuesto del año anterior ya había sido un presupuesto récord en la historia de México y que este de 2010 lo vuelve a hacer. La tarea de la Secretaría será, por lo tanto, ejercer con transparencia y oportunidad esos recursos, pero además crear las condiciones para que a esos recursos se les sume capital privado que se comprometa en obras de infraestructura, inversiones de largo plazo, pero sin duda alguna rentables, social y económicamente, para que los recursos públicos no sean la totalidad de los que la sociedad mexicana invierta, sino solo una parte, un detonador, un acelerador de la inversión pública y privada. En relación al Fondo Nacional de Infraestructura que se creó con, si no mal recuerdo, 40,000 millones de pesos, pero se buscaba a través de la recuperación y venta de carreteras llegar a 250,000 millones. Señor secretario, ¿qué nos puede decir? Ha seguido teniendo revolvencia, ha sido muy exitoso. En ese sentido, le comento, por ejemplo, que la última de las grandes licitaciones que realizamos en proyectos carreteros, que es el conocido como el FARAC de Pacífico Norte, que consistió en un rediseño de aquel que hace pues casi un año, unos 8 meses, se tuvo que declarar desierto porque ya entrando en la crisis económica, pues el capital nacional e internacional no quiso arriesgar, no quiso invertir en esa ocasión, en esa oportunidad. Rediseñamos el esquema, lo lanzamos hace unos meses y apenas hace un mes se
asignó con una contraprestación que ofreció el consorcio ganador de con más de 3.200 millones de pesos, que ya se reintegran a Fonadín, de manera que Fonadín en ese sentido, renovado con estos recursos, pueda seguir desarrollando proyectos. Y además habría que decir que también se incluyeron en el proyecto de Pacífico Norte cerca de 5,000 millones de pesos adicionales de obra en carretera. Señor secretario, el nuevo reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes relegaba a la COFETEL al papel de un órgano subordinado al Poder Ejecutivo, en particular a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero recién la Corte determina que inconstitucional la fracción 18 del artículo 5 del citado reglamento, y que facultaba a la Secretaría de Comunicaciones a otorgar, prorrogar, refrendar o declarar administrativamente la caducidad, nulidad, rescisión y revocación de las concesiones y permisos en radio y TV abiertas. Ahora, estas atribuciones, como todos sabemos, como otras menos relevantes, serán de competencia exclusiva de la COFETEL. ¿Es impugnable esa sentencia, señor secretario? No, la Suprema Corte de Justicia lo ha emitido ya y esas son definitivas. Y lo que hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es de inmediato ponerse a trabajar bajo el esquema administrativo que la Corte ha determinado que es el legal y constitucional. Y en ese sentido lo que podemos señalar es que no debe haber preocupación en el medio por este hecho, puesto que finalmente, las facultades que eran reservadas, desde luego, al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo que hay es una reasignación o una redistribución de esas facultades entre dos órganos de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La COFETEL es un órgano de la Secretaría, colabora en la Secretaría, no con la Secretaría, sino en la Secretaría, y vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, quiero señalarlo, en los últimos meses de una manera mucho más coordinada y eficiente de lo que, debo aceptar, ocurrió en algún periodo del pasado en el cual hubo una serie de litigios y de conflictos interburocráticos, podría yo llamarles. Pero eso es algo que nosotros en la Secretaría hemos dejado en el pasado ya desde hace varios meses. Prueba de ello son, por ejemplo, todas las licitaciones que hemos podido sacar adelante en la Secretaría y en donde tienen necesariamente que actuar coordinadamente todos sus órganos, incluyendo al secretario de Comunicaciones, a la subsecretaría de Comunicaciones, a la propia COFETEL. De manera que desde ese punto de vista continuaremos con el desarrollo del sector que hemos retomado en los últimos meses. Señor secretario, tenemos una pausa de 3 minutos. ¿Tendrá tiempo para regresar 2 más con usted, por favor? Me dará mucho gusto, don Oscar.